Tercer bloque de arquitectura. Momento nuevamente de venir a este espacio que nos contiene el día de hoy y seguir recorriendo toda la historia de los Culeston aquí en esta localidad. Y en particular ahora vamos a hablar con Tomás, que amablemente ha viajado desde La Plata para compartir esta entrevista con todos nosotros y poder contarles a ustedes. Exclusivamente viajó para esto, realmente una maravilla. Y nos va a contar todo lo que es la historia fundacional de Sauce. Bueno, un placer que se haya tomado este tiempo para charlar un poquito con nosotros. Bueno, gracias por estar acá. Bueno, gracias a ustedes por interesarse en la historia de Sauce, que es larga. Bueno, pero comencemos a andar la historia. Bueno, realmente la idea del Sauce nace alrededor del año 46. No sé, corrían unos rumores que se iban a expropiar todos los campos de la costa de la provincia de Buenos Aires. Me parece una exageración ahora, pero en ese momento era muy real, y entonces la solución era lotear, vender. Entonces ya se hacía mucho más difícil la posibilidad de expropiación. No sé si era cierto o no, pero eso era el cuento que corría en esa época. Así que se contrató un ingeniero, un salteño, y bueno, preparó los planos, que había que hacerlos aprobar por las autoridades. Que eran todos médanos. Sí, era médano pelado, no había absolutamente nada. No sé si los que conocen han ido hasta La Boca. Bueno, era la misma clase de todo, hasta el faro. Así que la primera cosa que había que hacer era un camino para llegar, porque no había, venir por la costa era una imposibilidad, y la única otra forma era venir desde La Sirena, que antiguamente había una oficina de correos en La Sirena, y era no digo el final del recorrido, pero era más o menos donde Montehermoso mismo iba a buscar su correspondencia. Todo era la estafeta La Sirena. Bueno, entonces de ahí teníamos que hacer un camino para llegar a lo que iba a ser el Sauce. Había que cruzar el río, así que hubo que hacer un puente, hoy conocido como Puente sin Baranda, pero en su época tenía baranda. Pero prontamente, actualmente está. Ese que actualmente es el mismo puente que existe ahora. Y lo que pasa es que las barandas eran de madera y todo el mundo lo sacaba para hacer asados, así que se perdió. Se perdió. Y bueno, ahora se conoce como Puente sin Baranda, y supongo que quedará así. Seguramente. El tema fue que para hacer el camino hubo que hacer un trazo buscando los lugares más accesibles entre los médanos, y había que ponerle tierra o algo, porque la arena misma, así que se alquilaron máquinas y camiones, y de las mismas lagunas internas del campo se extraía la arcilla, se iba poniendo sobre la arena, se desparramaba, y bueno, así se fue haciendo el piso del camino hasta llegar a lo que hoy día se conoce como el viejo campamento. Se llama viejo campamento porque era el campamento donde estaban las... Claro, tampoco fue muy ideal. Claro. Y bueno, después estaba todo, era médano pelado, y hubo que fijarlo. Esto se hacía, teníamos cuadrillas, no sé, teníamos como 80 o 100 personas trabajando acá, y se juntaba el olivillo, ponían sobre los chasis, y después al otro día se hacían surcos con un arado mancera y se iban poniendo las plantitas de olivillo, y así hacía una especie de damero cruzado, y bueno, eso aparentemente paraba el viento y permitía que creciera una plantita, y bueno, y con poquitos. No utilizaban bolsa, nada para contener, simplemente se hizo con olivillo. Sí, con olivillo.
médanos muy altos los bajábamos con palas de buey. No se usaban bueyes, se usaban caballos, pero seguían siendo palas de buey. Y para, no sé si para bien o para mal, pero para cambiarle un poquito, porque eran médanos muy altos y ollas muy profundas. Y para hacer más suave el declive. Hacer un poquito más suave, porque había que pensar que había que vender el lote. Claro, si no la casa que quedara abajo, un desastre. Así que, y después fue conseguir árboles para arbolar. ¿Qué utilizaron? ¿Qué árboles? Empezábamos con eucalipto, pero obviamente el eucalipto solo no podía andar en los médanos porque el mar los quemaba. Así que se trajo pinos y ¿cómo se llama esta otra cosa? Acacias. Trinervis, longifolias, sempreverde, qué sé yo. Y los viveros que nos proveían era el de Dorrego, el de Necochea y de Miramar. ¿Qué superficie fue este loteo del sauce? El loteo, yo calculo que son en total como unas 500 hectáreas. Es una tira que va desde la boca hasta el límite con el campo vecino, que es ¿cómo se llama? El Recreo, que era de Sansó, y unos, no sé si serán 300, 400 metros hacia adentro del mar. Y bueno, no sé, la superficie creo que eran alrededor de 500 hectáreas. ¿Cuándo se vendió el primer lote? Es una buena pregunta. Claro, porque arrancamos en el 46. Fue, yo calculo que alrededor del 49, porque yo vine a trabajar acá en el 50. Terminé el servicio militar y vine acá, y fue cuando se construyó el camino, pero ya se habían vendido lotes. Previo a la construcción. Previo a la construcción, porque los primeros planos se aprobaron creo que en el 47, así que las primeras ventas deben haber sido el 48, 49. Claro, la gente compraba el lote, pero no venía nadie, claro, no iba a venir nadie. Pero la tomaban como inversión. Se vendían en Dorrego, y porque era gente conocida, era un nuevo emprendimiento de Montehermoso, vamos a poner así. Y bueno, compraban con la idea de... ¿Cómo fue el tema del agua? ¿Allá en el sauce? Sí. El agua era hacer un pozo en el médano y sacar agua, pero no, nada de... Pues no se puede pasar la capa básica, digamos. Es el agua que está en el médano. El médano es como una esponja y tiene agua. Pues donde uno pasa esa capa de arcilla ya entras en agua salada y es... Y es eso. Es eso. Y ese es el problema que tiene toda la zona, que nos faltaría más agua potable. No sé cómo se soluciona eso, es un tema. Actualmente el sauce está totalmente loteado. Está todo loteado y bueno, ahora se están empezando. Yo veo que están construyendo casas y de gente que yo me acuerdo cuando se les vendió el lote a los padres de los que lo están construyendo. Y las primeras casas fueron unas casas que... Una era una casa de una estancia vieja de ahí de Las Oscuras, del campo Las Oscuras. ¿La Isaura? ¿Eh? ¿De la Isaura no? Sí, bueno, había un campo ahí que se llamaba claro. Las Oscuras, pero bueno, era un rancho, un galpón, no sé qué, compramos la madera y se construyó la primera casa. Después se compraron 3 casas prefabricadas suecas y son las primeras 4 casas que se hicieron en Sauce, pero estaban en el médano pelado, nada, con estaquitas de tamarisco. Claro. Y bueno, y ahora el que ve Sauce dice cuántos árboles, pero fue un problema. Sí. Eso. Yo recuerdo también la historia aquí que me la contaba el dueño de Promotur cuando hizo el loteo también de las dunas, el loteo de las dunas también, que nos mostraba fotos que traía con sus hijos, que iban poniendo los árboles, todo ese laboreo tremendo para encontrar hoy lo que tenemos. Y el problema que teníamos, se plantaba la plantita, tenía que aguantar los vientos, la arena,
las hormigas, las liebres, los tucutucos, porque uno uno iba y había un pinito lindo, ya tenía 50 centímetros de alto, qué sé yo. 2 días después no estaba nada. Estaba seco. Lo agarraba, lo levantaba, comido por el tucu, cortado el tallo, listo, se terminó la planta. Qué lucha. El otro era un eucalipto plantado, lindo, todo. Al otro día no estaba más porque se lo había comido las hormigas. Realmente tener la posibilidad de conocer estas historias fundacionales de lugares es como que uno valora muchísimo más lo implantado en el lugar. Claro, ¿no? Yo lo que veo hoy, cuando lo recorro y veo árboles, que yo sé que tienen arriba de 50 años, y bueno, cuando alguien las corta... Ese es el mensaje, ahí está, ahí quería es como si me apuntar, ¿no? cortaban una pierna, un brazo, un dedo, no sé, uno lo sufre realmente, porque se da cuenta el tiempo que tarda, porque la gente dice, no, yo lo repongo. Sí, un árbol que va a poner un arbolito de 5 años, y para que llegue a tener la misma edad son otros 50 años. No quiero quedarme con esas palabras, con esta reflexión que él les dice, ¿no? Ese dolor que siente cuando ve que cortan un árbol. Ojalá todos aquellos que adquieran un terreno en el Sauce, que tengan un terreno en el Sauce, puedan ver esta nota para salir al patio y valorar lo que tienen. Yo comprendo a veces que sí, uno compra un lote, tiene unos árboles, pone su casa y después resulta que el árbol está frente al garaje. Y bueno, yo no digo que... Vimos de lugar el garage. Sí, cambio de lugar el lugar. A veces no se puede, hay veces no queda otra opción, ¿no? Es como, habría que hacer un rito de pedirle perdón al árbol para cortarlo. Sí. Quizás si uno se tomara el trabajo de abrazar un poquito ese árbol, podría descubrir que se pueden cambiar muchas cosas. Sí, a veces se puede cambiar la entrada, cambiar la posición de la casa, no sé, a veces no se piensa. Dejemos ese mensaje. Gracias. Dale.